Jezabel, una notoria reina de Israel conocida por sus actos despiadados, a menudo ha sido vista únicamente a través de la lente de la historia, como alguien que persiguió a los profetas y promovió la adoración de Baal. Sin embargo, pocos se dan cuenta de que el espíritu de Jezabel mencionado en el Apocalipsis tiene implicaciones aún más impactantes para la iglesia de hoy. Dentro de la congregación, existe una figura considerada altamente peligrosa, una advertencia emitida nada menos que por el propio Jesús. Entonces, ¿qué es exactamente el espíritu de Jezabel y por qué es tan importante comprender su influencia? Este tema puede parecer antiguo, pero su relevancia continúa en los tiempos modernos. Cuando examinamos los orígenes de Jezabel, las ideologías que promovió y las advertencias que rodearon su influencia, podemos comenzar a reconocer las señales de su espíritu en acción. Este vídeo le proporcionará ideas para reconocer estos peligros e identificar si se están manifestando dentro de su propia comunidad eclesial. Pero, antes de seguir adelante, no olvide apoyarnos dándole me gusta a este vídeo. Si es la primera vez que estás aquí, te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificación para asegurarte de estar siempre al día de nuestros últimos contenidos. Hablemos ahora de la carta a las 7 iglesias del Apocalipsis. Entre ellas, el mensaje más largo fue enviado a Tiatira, a pesar de ser la ciudad menos significativa de las 7. Sin embargo, los desafíos que enfrentó Tiatira se extendieron más allá de sus fronteras, impactando a los creyentes de toda Asia. Tiatira, ubicada en lo que hoy es Turquía, estaba estratégicamente situada dentro de un valle que conectaba rutas comerciales vitales entre Asia y Oriente. A pesar de su ventaja geográfica, no era una ciudad conocida por su prominencia religiosa. La deidad local, Tirimnus, aparecía representada en las monedas, pero más allá de eso, su importancia espiritual era mínima. En cambio, Tiatira prosperó como un bullicioso centro comercial, especialmente en industrias como la de la lana y el tinte. Curiosamente, de allí procedía Lidia, la famosa vendedora de púrpura. Hechos 16:14 ofrece más información sobre su vida y su relación con la iglesia primitiva. Lidia, una respetada mujer de negocios de Tiatira, conocida por sus negocios con tejidos de púrpura, conoció a Pablo mientras escuchaba atentamente sus enseñanzas. Al asimilar sus palabras, su corazón se conmovió, lo que le permitió abrazar plenamente el mensaje de salvación. Las excavaciones realizadas en la región han revelado que personas como Lidia formaban parte de diversas asociaciones comerciales, conocidas como gremios. Estos grupos desempeñaban un papel importante en la economía, ya que unían a profesionales de múltiples sectores, como la producción de lana, la artesanía del cuero y el trabajo del bronce. Sin embargo, estos gremios planteaban un dilema a los primeros creyentes. Unirse a estas asociaciones exigía participar en fiestas comunales, que a menudo se celebraban en templos paganos. Estas reuniones solían incluir rituales que implicaban ofrendas a las deidades antes de consumir las comidas. Además, estos eventos a veces derivaban en un comportamiento descontrolado, lo que los hacía moralmente cuestionables para los seguidores de Cristo. La cuestión central para los cristianos de Tiatira era si podían permanecer fieles mientras participaban en estas estructuras sociales y económicas. No era solo un desafío externo, sino también interno. Cierta mujer, identificada como Jezabel, comenzó a promover la idea de que comprometerse con estos gremios era aceptable. Abogaba por mezclar las prácticas mundanas con la vida cristiana, insistiendo en que el espíritu los protegería de cualquier daño espiritual. Sin embargo, la respuesta de Jesús, como se documenta en el Apocalipsis, fue inflexible. Insistió en que sus seguidores debían distanciarse de tales prácticas corruptas. La carta a Tiatira reconoce la dedicación y el amor exhibidos por los fieles. En Apocalipsis 2:19, Jesús alaba su resistencia, su servicio y el crecimiento constante de su fe. Reconoce sus crecientes actos de bondad y perseverancia, demostrando que no solo destaca sus errores, sino que también valora sus esfuerzos positivos. Sin embargo, el problema no podía ser ignorado. En Apocalipsis 2:20, Jesús aborda con firmeza la tolerancia de esta figura, Jezabel, cuyas enseñanzas estaban engañando a los creyentes, animándoles a realizar actividades inmorales y a participar en comidas que habían sido ofrecidas a los ídolos. Algunos eruditos bíblicos han especulado sobre la identidad de Jezabel
y algunos la relacionan erróneamente con figuras prominentes como Lidia. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que Jezabel representaba una figura simbólica, promotora de ideologías peligrosas que contradecían los valores cristianos. Para comprender plenamente la influencia de Jezabel, es esencial revisar sus orígenes históricos, que se remontan al reinado del rey Acab. La historia de la influencia de Jezabel tiene su origen en los libros de los reyes, donde su matrimonio con el rey Acab de Israel marca el comienzo de un oscuro capítulo de la historia judía. Ahab, cautivado por su reina extranjera, le permitió introducir el culto de Baal en Israel. Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, trajo consigo un arsenal de ídolos, desviando a la nación de su devoción al Señor. Su reino de terror se extendió más allá de la idolatría. Jezabel orquestó la muerte de muchos profetas, sustituyéndolos por sus propios ministros paganos. Entre ellos, 450 profetas de Baal fueron mantenidos bajo su protección, creando una atmósfera de corrupción espiritual en toda la tierra. Su manipulación de Ahab culminó con la injusta ejecución de Nabot, un hombre cuya viña deseaba, consolidando su legado como símbolo de seducción y maldad. Aunque la Jezabel de Tiatira se atribuyó el título de profetisa, esto no reflejaba su verdadero papel. Su nombre, vinculado a la infame reina, conllevaba pesadas implicaciones, especialmente en lo referente a las falsas enseñanzas. De la misma manera que la antigua Jezabel llevó a Israel al pecado, esta figura del Apocalipsis engañó a los creyentes, instándoles a abandonar su fe en aras de encajar en las normas sociales y comerciales. La influencia de Jezabel sobre la iglesia de Tiatira fue profunda. Las prácticas que propugnaba, incluida la participación en rituales paganos y el comportamiento inmoral, reflejaban la idolatría espiritual por la que era famosa su tocaya. Sus enseñanzas se hacían eco de temas de compromiso, sugiriendo que los creyentes podían participar en las ofrendas del mundo sin dañar su posición espiritual. En 2 Reyes 9:22, la confrontación de Jehú con el rey Joram revela la arraigada naturaleza de su influencia. ¿Qué paz puede haber mientras continúen las fornicaciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías? Esta pregunta expone el verdadero peligro del legado de Jezabel. Su traición espiritual, comparada con la prostitución, significó el abandono de Israel de su pacto con el Señor. Para complicar aún más la situación en Tiatira estaba la presencia de cultos vinculados a profetisas paganas, como las sibilas. Estos oráculos, con sus rituales de inspiración griega, pueden haber influido en las enseñanzas que se infiltraron en las primeras comunidades cristianas. La mezcla de prácticas paganas con la doctrina de la Iglesia reflejaba un problema más amplio: el compromiso espiritual y la erosión de la fe. Apocalipsis 2:20 destaca el problema central. Toleras a esa mujer Jezabel, que se hace llamar profetisa. Jesús condenó la incapacidad de la Iglesia para resistirse a esta falsa líder. Su influencia corrompió el culto, mezclando costumbres paganas con la vida cristiana, causando un daño espiritual significativo. Ella no pretendía desmantelar la Iglesia, sino que buscaba incorporar prácticas mundanas bajo el disfraz de la necesidad, lo que finalmente debilitó la fe de muchos. Querido oyente, es esencial rechazar a cualquier líder que ponga sus palabras por encima de la autoridad de las Escrituras, especialmente aquellos que afirman que Dios tolera el comportamiento pecaminoso dentro de su Iglesia. Cuando los actos inmorales y la indulgencia en los placeres mundanos son aceptados bajo falsas enseñanzas, la Iglesia enfrenta la ruina espiritual. Tristemente, muchos dentro de la congregación pueden pasar por alto tales herejías debido a la indiferencia, lazos personales o un deseo de evitar el conflicto. Sin embargo, las consecuencias son nefastas. Dios promete traer el juicio tanto sobre los falsos líderes como sobre quienes los siguen. La reprensión contra Jezabel es doble. No solo promovía el consumo de carne sacrificada a los ídolos, sino que también fomentaba la inmoralidad sexual. Jesús identifica específicamente estas transgresiones, destacando su influencia corruptora. Las enseñanzas de Jezabel descarriaron a muchos, promoviendo la idolatría y el comportamiento pecaminoso, contaminando la salud espiritual de la Iglesia. Los cristianos de Tiatira eran plenamente conscientes de las expectativas puestas sobre ellos, incluyendo la abstención de alimentos ofrecidos a los ídolos. Hechos 15:29 describe claramente estos requisitos.
Os abstendréis de alimentos sacrificados a los ídolos, de sangre, de carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Haréis bien en evitar estas cosas. Las directrices se establecieron para proteger la pureza de los primeros creyentes, evitando que se vieran arrastrados a prácticas paganas. Para los cristianos de Tiatira, esto creaba una realidad difícil. Se encontraron excluidos de muchos círculos sociales y profesionales porque la participación a menudo significaba participar en la adoración de ídolos. La cuestión central giraba en torno a los gremios, que celebraban banquetes en los que se ofrecía carne a los ídolos. Unirse a estas asociaciones era casi obligatorio para quienes buscaban el éxito comercial, pero sus prácticas chocaban con los valores cristianos. Para los creyentes, negarse a participar a menudo les acarreaba dificultades económicas, ya que se les impedía acceder a las oportunidades económicas que ofrecían estos grupos. Jezabel se apoderó de esta lucha, ofreciendo una solución conveniente. Animó a la iglesia a mezclarse con la sociedad, asegurándoles que la participación en tales prácticas no perjudicaría su fe. Haciendo uso de su supuesta autoridad profética, persuadió a algunos de que estaba permitido asistir a estas comidas, restando importancia a las consecuencias espirituales. Sin embargo, esta falsa sensación de seguridad solo servía para enredar a los creyentes en la inmoralidad y la idolatría. Su motivación era clara. No se trataba de principios espirituales, sino de preservar los beneficios económicos. Al promover el compromiso, pretendía proteger sus propios intereses, priorizando el éxito comercial sobre los valores cristianos. Las primeras figuras de la Iglesia, como Tertuliano, documentaron cómo algunos cristianos justificaban trabajar en entornos paganos, alegando que era necesario para sobrevivir. Pintores y escultores, por ejemplo, aceptaban encargos de templos paganos, racionalizando su participación en la idolatría como medio de ganarse la vida. Es probable que las enseñanzas de Jezabel extendieran esta filosofía, sugiriendo que los cristianos no necesitaban ser exclusivos en su culto a Jesucristo. Puede que incluso abogara por que participaran en la costumbre romana de declarar «El César es el Señor», acompañado de una pequeña ofrenda de incienso. Si la Iglesia hubiera adoptado esta mentalidad, el resultado habría sido catastrófico. El cristianismo se habría diluido en una religión más dentro del Imperio Romano, indistinguible de las muchas otras. Querido oyente, ahora comprendemos que la influencia de Jezabel llevó a los siervos de Dios a la fornicación, pero la pregunta apremiante permanece: ¿fue esto inmoralidad literal o simboliza infidelidad espiritual? En la Biblia, la infidelidad a Dios se representa a menudo a través de la lente del adulterio o la fornicación. Esta enseñanza de Jezabel fomentaba una forma de infidelidad espiritual, alejando a los creyentes de su compromiso con Jesucristo. Jeremías 3, 6, 9 ilustra vívidamente esta conexión entre la traición física y la espiritual. La rebelión y la idolatría de Israel se describen como actos de fornicación que conducen a la contaminación espiritual. Del mismo modo, es posible que los habitantes de Tiatira que siguieron las enseñanzas de Jezabel se involucraran en prácticas que comprometían su fe, asistiendo a fiestas en honor de dioses paganos para mantener su posición social y profesional. Apocalipsis 2:24. Ofrece esperanza a los que resistieron la influencia de Jezabel. Pero a los demás que estáis en Tiatira, que no tenéis esta enseñanza, que no habéis aprendido lo que algunos llaman las cosas profundas de Satanás, no os impongo ninguna otra carga. Esta referencia a las cosas profundas de Satanás podría estar relacionada con las creencias gnósticas, en las que se afirmaba falsamente que el conocimiento de los actos pecaminosos elevaba el entendimiento espiritual. Al igual que la Jezabel del Antiguo Testamento se enfrentó a un severo juicio, a la Jezabel de Tiatira se le dio la oportunidad de arrepentirse, pero se negó. Apocalipsis 2:21-23 nos dice que su negativa resultaría en sufrimiento, y aquellos que continuaran en sus caminos enfrentarían tribulación. Este juicio serviría de advertencia a todas las iglesias, demostrando la justicia del Señor. Hoy en día, el espíritu de Jezabel todavía opera dentro de las iglesias, llevando sutilmente a los creyentes por mal camino. Aunque el término espíritu de Jezabel no se menciona explícitamente en las Escrituras, los rasgos de Jezabel permiten comprender cómo sigue actuando esta influencia destructiva. El espíritu de Jezabel es indudablemente una fuerza destructiva que busca desviar a los creyentes fomentando la inmoralidad y el compromiso espiritual. Su influencia es persistente,
con el objetivo de introducir prácticas mundanas, idolatría y corrupción en la iglesia. Este espíritu tiene como objetivo el liderazgo, fomentando el orgullo, la rebelión y un falso sentido de independencia de la guía del Espíritu Santo. Primero, vemos el uso de Jezabel de la profecía como una herramienta de manipulación. Este espíritu a menudo se disfraza de tener dones divinos, usando la profecía para controlar a otros y lograr ambiciones egoístas. Crea una ilusión de autoridad espiritual, atrayendo a la gente a su red de engaño, tanto dentro de la iglesia como en las relaciones personales. En segundo lugar, el deseo de control sobre la iglesia es un sello distintivo de este espíritu. Aquellos influenciados por Jezabel a menudo buscan posiciones de autoridad, con el objetivo de manipular a los líderes para su propio beneficio. Su objetivo final es interrumpir la obra de Dios alimentando su ego y luchando por la gloria personal. Rechazan cualquier opinión o corrección que desafíe su retorcida agenda. Podríamos pensar que estas cosas no pueden suceder en una iglesia dedicada a alabar y adorar al Señor. Sin embargo, el enemigo siempre está buscando oportunidades para socavar los planes de Dios, utilizando a personas vulnerables para difundir el engaño. El espíritu de Jezabel prospera en ambientes donde la gente no resiste la tentación y permite que las influencias mundanas se infiltren en su fe. Por último, el espíritu de Jezabel fomenta la tolerancia de los deseos pecaminosos y los placeres mundanos, llevando a muchos a aceptar lo que debería rechazarse. Hoy en día, su influencia está muy extendida y se apodera de las mentes y los corazones de innumerables personas. La clave para combatir este espíritu es el discernimiento. Los cristianos deben confrontar a quienes están bajo su influencia con la verdad, llevándoles al arrepentimiento. En lugar de atacar a la persona, debemos guiarla hacia la liberación de este espíritu opresivo. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal si te ha gustado. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo video.